la extracción puede elevarse hasta el 75, incluso el 80%. Esto se puede evaluar a través de la saturación venosa central de oxígeno, que normalmente tiene que ser mayor de 70%, y se mide en la vena cava superior. ¿Cómo se mide la saturación venosa de oxígeno? Se coloca, así como existe el oxímetro del índice o del dedo, existe un coxímetro que tiene el mismo mecanismo de acción, el mecanismo de detección que el oxímetro que usamos habitualmente, pero ese coxímetro se coloca en la vena cava superior justo antes del ingreso a la aurícula derecha. Ahí se hace una medición de la saturación de la sangre venosa permanentemente. Generalmente tiene que ser en condiciones normales mayor del 70%. ¿Qué quiere decir? Que toda la sangre que vuelve de los miembros inferiores de la cabeza y del tórax hacia la aurícula, que es sangre venosa, tiene que tener por lo menos una saturación del 70%. Quiere decir que lo que se extrajo fue un 30% del oxígeno. El tema es que el coxímetro no es barato, no lo tienen en todas partes, y aparte con el tiempo se ha visto que esto también genera bastante controversia en cuanto a los valores. En una época, como no teníamos coxímetro, sacamos sangre a través de la vena, a través de un catéter venoso central, sacábamos sangre y medíamos la saturación de oxígeno en esa sangre venosa y la comparábamos con la sangre arterial a ver cuál era la extracción. Cuando el consumo de oxígeno se hace dependiente del aporte, o sea que ya empezamos en deuda, comienza un metabolismo anaeróbico a nivel de la célula, y esto va a provocar desarrollo de acidosis láctica y consiguiente disminución de los fosfatos de alta energía, o sea del ATP. ¿Qué quiere decir? Ante la falta de oxígeno, la glucosa, en vez de hacer combustión completa y generando 36 moléculas de ATP, va a ser una glucólisis anaeróbica, y esto en vez de 36 moléculas de ATP nos va a producir 2 moléculas de ATP. Estos fosfatos de alta energía son fundamentales para el buen funcionamiento de las bombas celulares, especialmente la bomba de sodio y potasio. El ácido láctico es un buen marcador de que se dispone para evaluar la hipoxia tisular. Generalmente el valor normal es menor o igual a 2 milimoles por litro, y otros parámetros que podemos utilizar para ver si hay acidosis láctica es la concentración de bicarbonato, el exceso de base y lo que habíamos hablado, la saturación venosa mixta de oxígeno. Nosotros utilizamos habitualmente la lactacidemia, el bicarbonato y el exceso de base, es lo que más se utiliza. Algunos dicen que tiene más valor el exceso de bases, algunas escuelas, otros utilizan más el ácido láctico. Cualquiera de los dos es útil como marcador de hipoxia tisular. A nivel celular, la secuencia de eventos que lleva a disfunción y muerte celular comienza con la hipoperfusión. O sea, llega poco oxígeno a la célula y empieza a haber trastornos en el metabolismo celular. Básicamente se produce falla de la bomba de protones, esto disminuye el potencial transmembrana, por lo cual se produce tumefacción de la célula, porque al funcionar mal la bomba de sodio y potasio, hace que el sodio se acumule dentro de la célula y salga más potasio y magnesio, y esto produce el sodio, es osmóticamente activo, atrae agua y produce balonización de la célula, edema intracelular. Por lo tanto, hay déficit energético por la glucólisis anaeróbica, y la regulación del calcio también se ve comprometida, lo cual produce una depresión de la cadena respiratoria y desacoplamiento de la fosforilación oxidativa a nivel de la mitocondria. Todas las modificaciones mencionadas conducen a la destrucción mitocondrial, además de otras organelas como los retículos endoplásticos liso y rugoso. Esto indica cuando ya empieza a haber daño de la mitocondria,
esto ya estamos hablando de daño irreversible de la célula y se produce la apoptosis o muerte celular programada. Desgraciadamente no tenemos un marcador o un parámetro para evaluar cómo está la mitocondria celular. Tendríamos que hacer biopsias y verlo microscópicamente. Pero bueno, los marcadores que les acabo de mencionar, el ácido láctico, el bicarbonato, el exceso de base, nos ayudan, aparte del estado clínico del paciente. Llegado a este punto, todas las medidas terapéuticas resultan ineficaces, o sea que cuando ya hay destrucción mitocondrial y hay un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y de la cadena respiratoria, ya es difícil poder revertir la situación con las medidas terapéuticas. ¿Cuáles son los órganos o cuáles son los órganos que se van a comprometer? Obviamente, a nivel del corazón, vamos a ir uno por uno. La disfunción miocárdica puede ser por daño directo, o sea que estemos en presencia de un shock cardiogénico, y la causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio, extenso, o por acción de depresores miocárdicos, productos de la respuesta inflamatoria, por ejemplo en el caso del shock séptico. O sea, que cualquiera de estas situaciones puede producir una disfunción miocárdica. A nivel pulmonar se produce incremento de la frecuencia respiratoria y del volumen ventilatorio. Esto va a determinar mayor trabajo respiratorio por mayor uso de los músculos, lo que va a conllevar a mayor consumo de oxígeno. Aumentan las demandas musculares y esto puede conducir a la larga fatiga muscular e hipoventilación alveolar. En el shock séptico, una de las consecuencias o uno de los impactos a nivel del pulmón es lo que llamamos síndrome de distrés respiratorio, que es la respuesta inflamatoria que tiene el pulmón ante un impacto agresivo, que puede ser ya sea a nivel del pulmón o extrapulmonar. Y generalmente está determinado por mediadores inflamatorios. A nivel del riñón, inicialmente se afecta la perfusión renal. Esto inicialmente va a desencadenar la respuesta de la mácula densa a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si la situación, esto es lo que vemos en lo que llamamos una insuficiencia renal aguda prerrenal, si la situación de hipoxia renal se va perpetuando en el tiempo, entramos en la necrosis tubular aguda, que ya es una insuficiencia renal de origen parenquimatoso. Obviamente es muy diferente el tratamiento entre una prerrenal y una necrosis tubular aguda, porque ya esto no se soluciona solamente con diuréticos y con volumen, sino que hay que dializar al paciente. También puede haber rhabdomiolisis, esto puede provocar también mayor daño del riñón por depósito de mioglobina a nivel de los túbulos. Hay que tener mucho cuidado en estos pacientes el utilizar contrastes, porque si el riñón no está bien perfundido, el contraste lo daña, es nefrotóxico. Lo mismo que drogas que usamos habitualmente, por ejemplo, nosotros usamos muchos antibióticos, usamos aminoglucósidos, usamos vancomicina, o sea que las drogas nefrotóxicas también en esta situación pueden favorecer el daño renal. Y nada más. A nivel del hígado, también el hígado se deteriora con la hipoxia, se produce lo que llamamos hígado de shock. Esto va a producir una activación de las células de Puffer con descarga de citoquinas, y el daño hepático en el shock se caracteriza por elevación moderada de transaminasas y fosfatasa alcalina, y hay aumento significativo de la bilirrubina. Si hacemos una evaluación histológica del riñón, lo que vamos a ver es que se produce necrosis centrolobulillar, congestión de las venas centrales y colestasis intrahepática. Otro trastorno importante es el intestino, que también es otro órgano que interviene mucho en el shock séptico. La lesión intestinal es secundaria también a isquemia. Hay liberación de radicales libres de oxígeno durante reperfusión que sigue a la reanimación. En consecuencia se favorece traslocación no solamente de bacterias, sino de toxinas,
que a su vez potencian la activación de mecanismos inflamatorios. O sea que ante cualquier situación de shock, independientemente de cuál sea la causa, también hay un alto riesgo de una sobreinfección por esta traslocación bacteriana que se produce a nivel intestinal. También puede haber úlceras de estrés a nivel gastroduodenal, hemorragia digestiva, puede haber necrosis intestinales, incluso puede haber perforaciones del intestino, colecistitis litiásica y en menor frecuencia pancreatitis secundarias a situaciones de shock. A nivel de la coagulación, básicamente lo que va a producirse es prolongación de los tiempos de coagulación, puede haber trombocitopenia, y el caso, o sea, la situación más severa es la coagulación intravascular diseminada, lo que va a comprometer aún más la microcirculación, porque se producen los pequeños capilares, se van produciendo microtrombos, esto va alterando más la circulación a nivel del lecho arteriolar y favorece la hipoxia a nivel tisular. Y puede haber también por esta producción de microtrombos, puede haber anemias hemolíticas microangiopáticas, porque el glóbulo rojo, al estar el capilar obstruido, el glóbulo rojo se va deformando demasiado y se va rompiendo. Y esto es lo que se llama anemia hemolítica microangiopática. Hay una pérdida de homeostasis entre la fibrinolisis y los componentes de la coagulación y la inflamación. Hay mediadores, esto provoca daño endotelial, hay factores tisulares, el factor de necrosis alfa. Esto favorece la respuesta inflamatoria que se produce en estas patologías y empeora aún más el cuadro. A nivel del sistema nervioso central, es frecuente la depresión del sensorio, que ya les dije que está muy relacionada depende del estado previo de las comorbilidades y de la edad del paciente. Puede manifestarse por un estado confusional, pero puede llegar al coma. La disfunción neurológica no siempre se correlaciona con el pronóstico. O sea, no quiere decir que el paciente que por secundaria a un shock esté con deterioro del sensorio, esto sea signo de mal pronóstico, sino que es otro dato más del síndrome. Se causa por hipoperfusión, hipoxia y desequilibrios hidroelectrolíticos a nivel de la neurona. Obviamente, si estamos hablando de un paciente joven, generalmente la recuperación neurológica, si lo recuperamos de la situación de shock, la recuperación neurológica es exitosa. Ahora, en pacientes añosos o con enfermedades vasculares previas, o que ya tienen un cerebro crónicamente dañado, la recuperación no va a ser tan exitosa. Teniendo en cuenta todo el impacto que provoca el shock en diferentes órganos, se estableció una escala o un score que se llama SOFA. El SOFA es un score de pronóstico y de gravedad, básicamente, y nos permite evaluar básicamente la situación inicial del paciente, en qué situación se encuentra, y la respuesta a las terapéuticas que ponemos. O sea, lo que va a tener en cuenta son todas las fallas orgánicas que pudo haber provocado el shock. Para hablar de falla respiratoria nos vamos a evaluar la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada que le estamos dando, lo que llamamos PAFI. O sea, cuando estamos con un PAFI por menor de 200, estamos ante la presencia de una injuria y o distrés respiratorio. La coagulación la vamos a evaluar a través del conteo de plaquetas. El hígado lo vamos a evaluar a través de los valores de bilirrubina. A nivel cardiovascular vamos a tener en cuenta la presión arterial y los requerimientos de drogas inotrópicas, que pueden ser dopamina, noradrenalina, incluso dobutamina. Obviamente, a mayor requerimiento de drogas, a mayor dosis, la puntuación va a ir aumentando. El sistema nervioso central lo vamos a evaluar a través de la score de coma de Glasgow, y la función renal a través de los valores de creatinina y iodiuresis. A mayor puntaje, más gravedad y peor pronóstico.
Tanto es así que se habla con valores por encima de 14 que el paciente tiene muy pocas posibilidades de recuperarse. El SOFA lo que tiene la utilidad que nos da un idioma universal. Nosotros cuando hablamos de un paciente en shock y decimos la puntuación de SOFA, podemos hablar, nos entendemos universalmente entre todos, en qué situación está ese paciente. Esa es la utilidad de estos scores. Obviamente, en el shock hay una respuesta inflamatoria, independientemente de la causa de shock. Cualquier shock puede provocar, o cualquier shock provoca la liberación de mediadores inflamatorios, en gran medida por la descarga de estos mediadores. En su producción intervienen los macrófagos, los leucocitos y las plaquetas. Influyen sobre el tono del músculo liso, la permeabilidad capilar y la disfunción de los neutrófilos y las plaquetas. Bueno, esto lo voy a pasar de largo porque esto ya es más para hablar específicamente de shock séptico, que no era la clase de hoy, sino que era un pantallazo de shock. Así que estas se las voy a pasar de largo, es para otra charla esto. Bueno, acá lo que muestran es cómo se desnaturaliza la célula en un paciente que ha sufrido una situación de shock extrema. El shock lo podemos clasificar, de acuerdo a las causas, en síndromes hipodinámicos. En estos casos, la perfusión celular se afecta por reducción crítica del volumen minuto debido a un retorno venoso inadecuado. Hay depresión de la función cardíaca con restricción de la permeabilidad vascular. Los shock hipodinámicos son el shock hipovolémico, por ejemplo, una hemorragia o un gran secuestro de líquido, como puede ser una pancreatitis, los grandes quemados o deshidrataciones importantes pueden provocar shock hipovolémico. Después está, dentro de los síndromes hipodinámicos, está el shock cardiogénico. La causa más frecuente del shock cardiogénico agudo es el infarto agudo de miocardio, el cual tiene que tener determinada extensión para comprometer la función muscular. Y después está el shock instructivo, que está determinado por una embolia pulmonar, taponamiento cardíaco o una disección de aneurisma. Y después están los shock hiperdinámicos, donde la hipoperfusión tisular es secundaria a una redistribución anormal del flujo de la volemia, y esto limita la perfusión efectiva. Y los casos más frecuentes son el shock séptico, que por eso se llaman también shock distributivos, y el shock medular. Lo importante en un paciente en shock es empezar rápidamente la reanimación, y esta reanimación tiene que empezar en la guardia. No sirve que esté 3 horas en la guardia y se empiece a reanimar después cuando pasa terapia. Siempre las reanimaciones tienen que ser una vez, o sea, evaluar rápidamente al paciente, determinar la causa. Tenemos que evaluar un electrocardiograma, una placa de tórax, antecedentes del paciente, obviamente los signos vitales, todos los parámetros no invasivos que acabamos de decir, y determinar lo más fehaciente posible cuál fue la causa que lo llevó al paciente, si fue un shock cardiogénico, si fue un shock hipovolémico, un shock séptico. El shock medular no es tan frecuente, generalmente está asociado a un traumatismo con lesión medular por fractura a nivel de la columna, o sea que para hacer diagnóstico de shock medular habitualmente está el diagnóstico, la causa más frecuente es traumática, o sea que, pero los otros tipos de shock sí hay que interrogar y evaluar con determinada, mínimamente signos vitales, electrocardiograma, placa de tórax y un laboratorio que incluya hemograma, estado ácido-base. Ver cómo está la piel, ver cómo está el estado del sensorio del paciente, y ante la sospecha de que el paciente está en shock, hay que empezar tratamiento rápidamente, porque si no se pierde, o sea, existe la hora de oro en estos pacientes. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuánta deuda de oxígeno ha acumulado ese paciente, entonces el tratamiento tiene que ser siempre intensivo.
¿Qué tipo de tratamiento? Dependerá del tipo de shock, de la causa del shock. No es lo mismo un shock hipovolémico, donde nosotros tenemos que reponer el volumen perdido, ya sea plasma, sangre o agua, o todo a la vez, o un shock cardiogénico, donde lo que tenemos que tratar es de mejorar la contractilidad miocárdica. Usaremos drogas, en algunos casos bomba de contrapulsación, o sea, bomba de contrapulsación para llevarlo a un sitio que tenga hemodinamia y podamos resolver el vaso tapado. Si tenemos un shock séptico, habrá que evaluar el foco más probable. Hay focos que son claros y hay focos que son ocultos. Los antecedentes del paciente, hay pacientes que están inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, pacientes que están recibiendo quimioterapia, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, EPOC. Estos pacientes son más susceptibles a infectarse, sobre todo a nivel respiratorio o abdominal o urinario, que son los focos más frecuentes. Perdón, Sandra. ¿Sí? Isbenia pregunta en dónde se encaja en todo esto el shock anafiláctico y agrego yo el shock neurogénico. El ¿En shock qué tipo de neurogénico shock? es el que estaba asociado al shock medular, ¿no? El shock generalmente, el shock neurogénico está dado por una lesión a nivel de la médula. Y generalmente son, tanto el shock anafiláctico como el shock medular entran dentro de los hiperdinámicos o lo que llamamos distributivos. O sea, lo que falla básicamente es el tono arteriolar. Hay una gran sobre todo en el shock anafiláctico, hay una gran vasodilatación, ¿eh? Lo cual lleva a una caída importante de la presión arterial y gran transsudación de líquidos al intersticio. Pero son shock distributivos, básicamente. Asociado al shock anafiláctico generalmente está asociado a alguna anoxa y a una respuesta ay, no me sale el término. ¿eh? Eh, bueno, generalmente están mediados por inmunoglobulinas del tipo E, que pueden provocar, son pacientes que generalmente los antibióticos son los alérgicos a los beta-lactámicos, a las penicilinas, cefalotina, o a determinadas proteínas del huevo, del pescado, depende, hay muchos tipos de alergia. Los antibióticos, los shock anafilácticos que me tocaron fueron todos secundarios a beta-lactámicos. O a los venenos de insectos. Los venenos de insectos, bueno, pero ahí estamos en una situación, porque ahí los venenos de insectos no solamente provocan anafilaxia, tienen hemolicinas que provocan necrosis. Y yo he tenido pacientes que han sido con mordedura, con picadura de araña, loxoceles, que el paciente no solamente entra en shock, sino que aparte se empieza a hacer una necrosis en el sitio de punción y una falla renal, y se provoca una coagulación intravascular que es imposible de, de reanimar. Son impresionantes la rapidez. También depende del sitio de punción, pero generalmente son cuadros muy graves. Pero ahí no es solamente anafilaxia, también hay sustancias que inyecta el insecto que provocan, por ejemplo, las arañas provocan hemolicinas, son gravísimas. Pero los shock anafilácticos clásicos, los que vi, no he visto tanto tampoco, he tenido 2 o 3 casos graves eh, que fueron secundarios al consumo de antibióticos, generalmente o penicilinas o derivados beta-lactámicos y cefalotina. Y generalmente es en la segunda, o sea, el paciente hace una primera el paciente tiene un primer contacto con el antibiótico, hace la memoria inmunológica y el problema es cuando hace la segunda, porque ahí amplifica la respuesta y es cuando hace el shock anafiláctico. Pero obviamente el shock anafiláctico puede ser secundario a múltiples cosas, mordeduras, comidas, incluso en algunas, algo del ambiente, algunas situaciones del ambiente. Pero los más graves los he visto por antibióticos. ¿Sí?
Y eso de que hacer las pruebas de alergia intradérmicas no sirven de mucho. Generalmente los pediatras cuando quieren hacer una prueba de alergia la tienen que hacer en la conjuntiva, no en la piel, como se hace habitualmente en los alergistas. Pero no hay forma de predecir. Es una mala suerte que podemos tener el paciente y el médico cuando les toca. Bueno, después hay situaciones en que uno tiene que sospechar lo que llamamos situaciones de shock oculto, que no tiene todo el cuadro clínico característico, pero hay algunos datos que nos pueden orientar. Básicamente, especialmente en pacientes que están internados. Paciente que tenemos internado y empieza a orinar menos, tenemos que prestar atención. La taquicardia en un paciente que no se puede justificar porque el paciente esté en falla cardíaca o esté con fiebre o tenga alguna situación, algún medicamento que provoque taquicardia, la taquicardia de per se también es un dato que tenemos que... Las variaciones de presión, pacientes que se hipotensan bruscamente, eh, sacando los cuadros de vasovagales, ¿no? Pero pacientes que manejan inestabilidad en la tensión arterial, cambios en la temperatura, el paciente que está frío, cambios que aparecen livideces en las rodillas o en los lóbulos de las orejas, esos pacientes uno les tiene que prestar atención, algo está pasando y puede ser el inicio de un shock. O sea que es una situación que uno la tiene que diagnosticar rápidamente y tratar rápidamente, porque la evolución del shock es rápida siempre. Entonces uno tiene que estar un paso adelante con las medidas que va a tomar. Obviamente, esta es una clase general de shock. Después podemos hablar de shock séptico, que hay toda una biblioteca que habla de shock séptico y las modificaciones que han surgido durante todos estos años, las diferentes campañas, la campaña para tratar la sepsis. Obviamente yo no me voy a poner a hablar de shock cardiogénico estando Muti acá en la sala, me daría vergüenza. El shock hipovolémico, bueno, el shock hipovolémico a veces es fácil diagnosticarlo, porque el paciente o viene con una hemorragia digestiva, o tuvo una fractura de cadera, un abuelito que se comió 3 litros de sangre en la cadera, pero a veces el paciente viene con traumatismos cerrados, tanto de tórax como de abdomen, y ahí es más complicado llegar a determinar la fuente de la hemorragia. Entonces ahí, bueno, necesitamos más complejidad en cuanto a imágenes y laboratorio, y siempre el tratamiento de estos pacientes es multidisciplinario. El shock medular o shock neurogénico no es muy habitual, generalmente está relacionado a traumas, y también está muy controvertido el tratamiento. En una época era de mala praxis no hacerle grandes dosis de corticoides. De hecho, hubo juicios contra médicos porque no aplicaron megadosis de corticoides en pacientes con shock medulares, y después se vio que los corticoides no eran tan útiles, así que está muy discutido el uso de corticoides en los shock medulares. ¿Te puedo hacer una pregunta acá? ¿El shock Sí. medular? ¿Cómo? ¿Por qué se llama, por qué está dentro de los hiperdinámicos el shock medular? El shock medular está dentro de los distributivos, porque está dentro, porque son shock que provocan caída de las resistencias, a diferencia de los hipodinámicos que aumentan las resistencias periféricas. En estos pacientes hay vasodilatación. Porque es el único que cursa con bradicardia. Y aparte, bueno, cursa con bradicardia, pero básicamente se pierde el tono y producen vasodilatación. Por eso se habla, o sea, en general a mí para los shocks hiperdinámicos me gusta hablar más de shock distributivo, porque en realidad lo que hay es una redistribución del flujo sanguíneo hacia áreas que no es útil.
lo más clásico es el shock séptico. En la mayoría de las fases iniciales, las fallas circulatorias agudas, la primera medida que se debe realizar es la administración de líquido. El objetivo es aumentar el retorno venoso, el gasto cardíaco y la disponibilidad de oxígeno. Obviamente todos estos pacientes, aparte de administrar líquido, le tenemos que dar oxígeno. ¿Cuál sería la excepción? Obviamente al shock cardiogénico no le vamos a pasar líquido, pero en la mayoría de shock séptico inicialmente lo tenemos que reanimar con volumen. Shock hipovolémico, shock distributivo, shock neurogénico, todos tienen que ir con aporte de volumen y oxigenoterapia, obviamente. La idea siempre es tratar de mejorar la llegada de oxígeno a los tejidos y evitar lo que hablamos de las disfunciones y fallas multiorgánicas. Realizar un rápido diagnóstico etiológico, que es lo que le acabo de decir, y restablecer la estabilidad cardiopulmonar. Y acá entrar el ABC, que se hace en la guardia, vía aérea permeable, una adecuada ventilación y una buena circulación. Esto en todo paciente grave es lo que tenemos que tener en cuenta. Aportar oxígeno con altas concentraciones de oxígeno, altas FiO2, reponer la volemia efectiva, si es necesario usar drogas vasoactivas, que pueden ser, actualmente lo que se utiliza más es la noradrenalina, la dopamina ha caído en desuso porque aumenta el consumo de oxígeno, provoca taquicardia y puede provocar a nivel coronario desencadenar eventos isquémicos. Uno tendría que interrumpir la respuesta inflamatoria. Esto es lo más difícil porque hasta ahora, una vez que se desencadena la respuesta inflamatoria, sigue una ley de cascada de todo o nada, y se han intentado algunas terapéuticas que hasta ahora no han sido efectivas. Lo ideal es tratar antes de que se desencadene, antes de que se desencadene la respuesta inflamatoria. Una vez que ya está presente, es difícil. Y bueno, el tratamiento específico de la causa desencadenante, según la etiología. Bueno, y creo que acá, no sé si quieren hacer preguntas. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Excelente clase. A ver, bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? Este es su momento. A mí, yo quiero agregar, me pareció excelente además la visión dinámica del shock. Para nuestros colegas que están en la guardia, el comprender y llegar a diagnóstico rápido de la situación de shock, rápidamente colocar vías, obviamente es mejor la vía central, pero si uno no tiene experiencia en colocar vías centrales, aunque sea tener 2 o 3 vías periféricas preparadas en el paciente. Le vamos a aprovechar para preguntarle a Nelly en su experiencia, ¿qué es lo que vemos más en la guardia en shock? Últimamente estamos viendo, por ahí vimos en algún, no tenemos tantas emergencias, pero hemos visto shock hipovolémico en pacientes con traumatismo, hemos visto shock cardiogénico y si bien vemos pacientes sépticos, lo que más vemos es en el adulto mayor el síndrome confusional. Entonces te da tiempo como para poder, después salen los cultivos y sale todo. Lo que pasa es que el viejo no tiene ni fiebre, ni muchas veces aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces lo primero que tiene es deterioro del sensorio. Y una de las cosas que nosotros hacíamos mucho era evaluar la hipotensión ortostática, tomarle el paciente acostado y sentarlo para ver si había un cambio significativo, porque es el primer signo, digamos, de la hipotensión ortostática, ¿no, Sandra? Sí, lo que se utiliza mucho es la maniobra de Trendelenburg, levantarle las piernas. O sea, pero yo digo para tomarle la presión. Ah, bueno, sí, para tomarle la presión, la caída esa de la presión es importante. La caída de la presión te está hablando, digamos, de deshidratación. En las personas mayores entran, o sea, en una época, términos viejos, se hablaba del shock caliente y shock frío, ¿no? Que eso pasó a la historia, no se utiliza más.
Pero los viejos se comportan como un shock frío. ¿Qué quiere decir? Entran rápidamente en shock, mucho más rápido que una persona. Un joven tiene un mecanismo de compensación con un organismo más sano, un corazón, unas arterias más sanas, entonces tarda más en entrar en esta situación crítica. En cambio, el anciano rápidamente se choca, no te da mucho tiempo. Sí. Rápidamente, por eso incluso vos ves pacientes que te dicen, está chocado, y lo que le falta, está deshidratado. El anciano se choca por deshidratación muchas Por veces. deshidratación. Tenés el Sí. golpe de calor, ¿viste? Los golpes de calor, cuidado con los chicos y con los ancianos, porque se chocan muy rápidamente el anciano. Una colecistitis, las colecistitis los hacen, viene el viejo, vos tenés una colecistitis, por ahí tenés dolor, tenés fiebre, no te pueden tocar el hipocondrio. No estoy hablando de colecitis, estoy hablando de una inflamación de la vesícula. Y los viejos se chocan, deterioran el sensorio, dejan de orinar, se deshidratan, se hipotensan. Y tenemos una También, paciente en este momento internada que es un paro cardiorrespiratorio en la guardia por una colecistitis. pero también es muy difícil sacarlos después. Bueno, por eso los tratamientos tienen que ser, uno Claro, tiene que tener alarma rápida, por eso estos pacientes, está bien, obviamente van a venir a terapia, pero las primeras medidas son en la guardia. claro. Si uno los detecta rápidamente en la guardia, después es más fácil recuperarla. ¿Por qué? Porque en la guardia la experiencia es la siguiente. El paciente entra, ponele, a las 12 del mediodía. Le hago el laboratorio, le hago la placa, le hago la tomografía, llamo al cirujano. Pasan 6 horas y todavía no le Claro. pasó la cantidad de volumen adecuado. Y Sí, ya sí, el obvio. paciente no es el mismo. En cambio, si vos tenés un médico entrenado en la guardia, obviamente le vas a pedir todo eso, pero mientras tanto, haces la evaluación clínica y le empezás a pasar volumen, ganás un montón. Sí, sí, De sí. hecho, si vos ves, no me quería meter estrictamente en el tema de shock séptico, pero una de las cosas que mejoró un poco la evolución del shock séptico fue nada más que pasarle agua. Pasarle agua. Expandir al paciente Claro. en las primeras 3, 6 horas, pasarle por lo menos 3, 4 litros de volumen. Eso Y nos pasa cambió en los la adultos evolución. mayores que lo hidratás y se despiertan, por ejemplo. Es como la Bueno, plantita. por Los eso te digo, hidratás y se despiertan. un Claro. viejo se choca deshidratado nada más. Deshidratado. Tal cual. Tal cual. Así que bueno, no sé, espero que les haya servido. Es una clase muy sencillita esta, no la quiero hacer complicada para que sea. Yo quería darle No, un muy bueno. pase un poco a Luis también para que seguramente nos agregue algo, pero también para los colegas jóvenes, pensar que cuando entra un paciente en shock, hay shocks que vienen gritando. El paciente se cortó una mano con la moladora y viene gritando, ustedes se dan cuenta. Digo, ahora, una vez que no ven ese cuadro, hay que pensar los shocks más frecuentes estadísticamente son los shocks cardiogénicos y los shocks hipovolémicos por las hemorragias digestivas. Las hemorragias inaparentes que uno no sabe que las tienen. Entonces es urgente, la situación esa es urgente, el colocar la vía e iniciar la reanimación del paciente con hidroelectrolitos. Vamos a colocar también en la guardia, ya habíamos dicho que íbamos a poner el score de Ransom, vamos a poner también el score de SOFA, para que lo incorporemos en la historia clínica, para que en la historia clínica de ingreso, que no se hace en el momento que se está atendiendo al paciente, van a ponerlo un poco después, pero sí incorporen el SOFA para justamente esto que decía Sandra, para que todos hablemos el mismo idioma y podamos unirnos en un indicador común. Ahora Estaría bueno. está el Quick Sofa, que es el sofá rápido, que Claro, tiene, rápido. son parámetros, son 4 o 5 parámetros que son muy rápidos de hacer en la guardia. Pero Después yo no me acuerdo bien en este momento cuáles son, me olvidé de agregarlo, pero tensión arterial, frecuencia cardíaca, pero ahí está podríamos hablando. ponerlo en el grupo, porque viste que Estás llenamos muteado, papeles. Muti, no te escuchamos. Podríamos El usar el QSOFA grupo o el para eso. QuickSOFA, estado del sensorio, frecuencia cardíaca mayor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 30, frecuencia cardíaca mayor de 100 y estado del sensorio.
Que es Esos mucho 4 más parámetros, rápido y sí, son sí, 4 parámetros rápidos que lo haces rápidamente. sí, Que sí, por ya ahí, porque decidís, por ahí para un SOFA necesitas tener un sí, hepatograma. En cambio, exacto, un quiz SOFA lo haces rápidamente. Y en la exacto, guardia es mucho más útil y más fácil de sí, muy parámetros simple clínicos. Argenis, querías preguntar algo. No, iba a anexar eso, que realmente para fines prácticos en la guardia, el SOFA es demasiado extenso. Bien sirve para estratificar el paciente, pero existe esto llamado Quick SOFA, que te da estos 4 valores: la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, el estado neurológico del paciente y la frecuencia cardíaca. Y ya con esas 4 cositas rápidamente nos damos cuenta si el paciente es propenso a hacer sepsis. Ya con eso, tener 2, 3 alterados, ya sabemos que un paciente debe quedar en observación y bueno, mientras se pide el resto de paraclínicos para hacer el SOFA completo. El SOFA nos sirve especialmente en terapia, porque cuando hacemos SOFA, porque estamos hablando de un paciente grave, generalmente está en terapia. Nos sirve para ver si las conductas que tomamos realmente son efectivas, porque lo vamos haciendo diariamente. Entonces vamos viendo si lo que estamos haciendo realmente está mejorando al paciente. Eso es lo que, o sea, no solamente me indica gravedad, sino también cómo está respondiendo el paciente de acuerdo a la evolución. Entonces, si nosotros hacemos el SOFA diariamente o cada 48 horas, vemos si realmente las medidas terapéuticas están siendo efectivas o no. Eso es lo que tiene de bueno el SOFA. Y lo más importante, que en el medio de que le sacamos sangre y todo, tomarle los cultivos, porque está muy bueno, digamos, los policultivos, porque los hemos, todos los fluidos que podamos tener. Porque muchas veces nos ha pasado, inclusive, que cuando lo das vuelta al paciente, el paciente está con algún absceso, alguna colección, algo. Entonces está bueno que si estamos interpretando que es un shock séptico, que donde tenga el paciente podamos cultivarlo. Yo en la guardia, dos consejos, ¿no? Si ustedes piensan que el paciente tiene un cuadro infeccioso, sin llegar a ser un shock, ¿no? Estamos hablando de una patología infecciosa, siempre cultívenlo antes de iniciar cualquier terapéutica antibiótica. Porque no te estoy diciendo, bueno, si tiene una angina pultácea, que podés hacer un tratamiento antibiótico rápido, mandar a la casa. Pero si es un paciente que ustedes van a internar porque piensan que tiene un cuadro infeccioso, neumonía, infección de piel y partes blandas, una colecistitis, siempre tomen cultivos, porque son muy útiles. Las neumonías, el 25% hacen bacteriemia. Hacen bacteriemia. Claro. Las colecistitis hacen bacteriemia, son más frecuentes, hacen bacteriemia con más frecuencia. Las infecciones urológicas y las ginecológicas hacen mucha bacteriemia, lo mismo que las lesiones de piel y partes blandas. O sea que el cultivo es útil porque vos podés empezar un tratamiento empírico, pero después con el cultivo podés evaluar si ese tratamiento empírico es adecuado o no. O sea que los cultivos en los pacientes, siempre que vas a poner antibióticos, por favor cultívenlo, porque después empezás con un tratamiento y después no sabés si el tratamiento ese va a servir, si tenés que hacer decalage. Es más, ahorrás plata. Porque por ahí empezás con tazonal y el paciente es sensible a la cefalotina. Entonces, hasta podés... Sí, a las 24 o haces un 48 horas ya decalage. tenés el resultado, tal cual. Bien. Nosotros Y somos de otra la época que cosa... hacíamos punción transtraqueal. ¿Te acordás, Sandra? ¡Ah, qué espanto! Menos mal que ahora está contraindicada. Era Punción, espantosa esa maniobra. Y a mí me retaban en la residencia porque no las hacía. Siempre ponía de excusa, no, está con la saturación de oxígeno es menor de 60, no puedo hacer. Pero el doctor Marcelo Tenenbaum nos hacía hacer punción transtraqueal a todos. Y Pero bueno, ahora... es de buena costumbre que si yo tengo líquido, tengo derrames pleurales, o tengo cualquier tipo, que le tome muestra, porque es fundamental. Y otra de las cosas, que eso lo aprendimos desde chicos, pero bueno, hasta el día de hoy lo hace el doctor Fuentes, más allá de tomarle la presión, tómele la frecuencia cardíaca, porque es fundamental el paciente si está hiperdinámico o no, por ejemplo, más allá de todo. Eso forma parte digamos, Cualquier paciente que viene a la guardia o al consultorio, los signos vitales son básicos. No se puede ir no un se pueden paciente evitar. sin la presión, sin la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Eso es básico, es lo que tendríamos que hacer todos. Por ahí después pacientes conocidos, bueno,
le vamos a tomar la presión, pero en la primera visita siempre tenemos que hacer, y en la guardia con más razón todavía. Bueno. Y después tomarle todos los cultivos sabidos y por haber, las Ya funciones, son las ¿no? 9:22 de la noche. Sandra, Gracias por escucharme y disculpen mi caída. Y el miércoles que todos viene por das participar. Recordamos, Nelly, que el miércoles que viene es TEP y TBP. TEP y TBP, Bien. también para la doctora Sandra Dossi. Enfermedad El otro tromboembólica. Es Enfermedad el tromboembólica. que ya les hemos avisado y los hemos invitado a todos. Entonces, Ahí espero que esté Muti porque con respecto al tratamiento de las nuevas anticoagulantes en la enfermedad tromboembólica puede ayudarme un poco. muy bien. A todos, muchísimas gracias por participar. Sergio. ¿Cómo me salgo de acá? Chau, chicos. Ahí está. Chao. Leave meeting. Chao, Doc, muchas gracias.